¿Está bien? Pero en general, uno puede trabajar, uno puede tener cualquier tipo de transformación, ¿sí? Transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. ¿Está bien? Este, otro tipo de transformación completamente general. En general uno puede pensar de un sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿está bien? A un sistema de coordenadas muy general que sea phi, psi, ¿qué otra letra podría usar? Teta, ¿sí? Así. Ese sería, entonces estaría bueno agarrar y ver cómo sería la teoría general, ¿sí? Y aplicarlo a cada situación particular, ¿sí? O sea, uno, si sabe la teoría general, tendría la posibilidad de entender todas las transformaciones de diferente tipo a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que uno sabe cómo son las transformaciones, va a entender qué quiere decir que esa frase, algo que transforma apropiadamente. Otra posibilidad de... ¿Se entiende? Y de acá hay dos, por ejemplo, la rotación y las transformaciones del orden que van a ver después. Son cosas que permiten la noción de lo que es una transformación infinitesimal, ¿no? En cambio, no tiene sentido hablar de una transformación a coordenadas esféricas como infinitesimal. Esas son transformaciones infinitas que no se pueden hacer infinitesimales. ¿Mm? Bueno, pero eso por ejemplo, en mecánica ahora lo vamos a ver en la clase que viene, lo que es una transformación canónica infinitesimal. Una transformación canónica es una transformación de coordenadas también. ¿Está bien? Nada más que ahí, como coordenadas, estamos ampliando la cuestión de coordenadas, no solamente metiendo coordenadas espaciales, sino también momentos. Pero también sería una transformación de coordenadas, en el sentido general. Eh, ¿Estamos? Después, desde el punto de vista más físico, un punto de vista más físico, un tensor es, o sea, el hecho de que sea algo que transforma apropiadamente, que transforma, ante una transformación de coordenadas, esto puede parecer contradictorio, pero es como medio, hace que el tensor sea independiente, ¿sí? O sea, el concepto de tensor, ¿sí? Sea algo independiente de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, un vector es algo independiente del sistema de coordenadas. ¿Mm? Este, mm, entonces, eso ya lo vimos en mecánica, por ejemplo, si uno piensa en una rotación como una transformación de coordenadas, el vector en sí, si piensa a las rotaciones de forma pasiva, ¿sí? Se puede escribir en la base no, sin rotar, que sería I por I versor, o en la base rotada, que podría ser A'I y prima versor. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, en ese sentido, es algo que es independiente del sistema de coordenadas, un vector. Bueno, y hay varios vectores. El vector posición, velocidad. Fíjense que la noción de posición o la noción de velocidad son nociones absolutas en el sentido de que no dependen del sistema de coordenadas. ¿Qué más? Momento angular, y varias cosas más. Fuerza, todos estos son vectores. Y son nociones que no tienen, o sea que si bien se pueden describir de maneras diferentes, representan algo más o menos absoluto. ¿Ok? Después,
Ya ahí se complica la cosa cuando uno quiere ir a lo que son tensores de mayor rango, ¿sí? En donde uno, en vez de necesitar dos o tres números, si está en 2D o en 3D para representar un vector, necesita más números, por ejemplo, lo que es el tensor de inercia, el tensor de esfuerzos, ¿sí? Se complica un poquitito la explicación, pero algo se puede hacer. Por ejemplo, un tensor de rango 2 podría ser el tensor más fácil de explicar. Bueno, vamos a hacer, intentar algo con el momento de inercia, pero desde el punto de vista físico. Un tensor de rango 2 podría ser tranquilamente el tensor de esfuerzos. ¿Mm? Rango 2 en dos dimensiones significan cuatro números y en tres dimensiones significan nueve números. Y la cuentita sería 4 es igual a 2 a la 2 y 9 es igual a 3 a la 2, ¿no? Y por ejemplo, el tensor de esfuerzos en dos dimensiones, uno podría definir esos cuatro números en función de cómo es eh, un esfuerzo de compresión, por ejemplo, en esta dirección. O sea, uno tiene un bloque elástico, ¿sí? Y en ese bloque elástico eh, no hace falta que sea elástico, puede ser rígido también. Uno quiere analizar qué tipo de fuerzas uno le puede hacer, ¿sí? Un tipo de fuerza que le puede hacer uno a un bloque, a un pedazo de materia, ¿sí? Un cubo, en este caso un cuadrado porque estamos en dos dimensiones, ¿sí? Sería este tipo de fuerzas, ¿sí? Eso uno lo podría plantear como eh, una fuerza por superficie, en este caso la superficie es una longitud porque estamos en dos dimensiones, ¿se entiende? Eso sería una compresión en la dirección horizontal. Después, una compresión en la dirección vertical sería otra posibilidad de esfuerzo que uno le puede hacer al bloque 2DS. Otra posibilidad es un, un esfuerzo, ¿sí? Cortante en ese sentido, ¿sí? También tiene unidades de fuerza sobre área. En este caso el área sería una longitud. Y la otra posibilidad sería un número que represente un esfuerzo en este sentido. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces ahí tenés cuatro números que uno lo podría organizar, ¿sí? En un sigma y j, donde el i va desde 1 hasta 2 y el j va desde 1 hasta 2. Después, cualquier cosa, eso se define mejor. El i representa, si quieren, las caras. A ver, ¿cómo era? El i representa la dirección y el j representa las caras, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el primer caso tendríamos el i es 1, ¿sí? Y, y el j también es 1, ¿sí? Porque la dirección es x y las caras son las caras en x, ¿ok? En el segundo caso sería el i y el j igual a 2 2, ¿sí? En el tercer caso sería el i igual a 1, ¿sí? Y el j 2, porque la cara i. Y el otro caso sería eh, 2 1. Esta sería sigma 1 1, sigma... Esto viéndolo bien de lejos, ¿eh? Sigma 2 2, sigma 1 2, porque la dirección es x y la cara es y.
¿sí? Y esto sería sigma 2,1. La dirección es y y la cara es x. ¿Se entiende? ¿Alguna interacción mínima, che? Sí, sí, Dani, se entiende bien. Bueno, eso sería un tensor de rango 2. Sí, en un tensor de rango 3 ahora no se me ocurre, uno tendría que dar alguna, si quiere darle un poco de sentido físico al momento de inercia, tendría que hacer alguna explicación de este tipo. Seguramente en esa explicación, acuérdense que el tensor de inercia lo que representa es una distribución de masa alrededor de ciertos ejes. Si uno lo pensara en dos dimensiones nada más, ¿m? Tendríamos, acá me voy a quedar corto seguro, ¿sí? Estaríamos, suponete que estamos en 2D. Si estamos en 2D, suponete que solamente tenés una distribución de masa en un plano, la dirección Z no nos importa ahí en nosotros, y vos querés ver en esa distribución de masa, ¿sí? Cómo es la distribución de masa alrededor del plano del eje X y la distribución de masa alrededor del eje Y. ¿Está bien? Entonces, para representar esa distribución de masa, ¿sí? Alrededor de esos dos ejes, desde el vamos uno tiene que plantear, ¿sí? Cuatro cantidades. ¿Mm? Y esas cuatro cantidades van a ser el I11, el I12, el I21 y el I22. ¿Sí? Y darle, uno lo que tendría que hacer es interpretarlo físicamente. La interpretación física del I11, del I1 y el 222 es más fácil, ¿sí? Este, mm, y de esta del I12 y el 21, ahí esas se las debo un poquitito. En esta I11 uno lo que puede pensar es que este, mm, toda esta masa está concentrada a una distancia, ¿sí? En el I11 uno tiene cómo se distribuye la masa, o sea, acá tenemos I sub IJ, el I piensen en el eje y el J la dirección. El J sería, ¿sí? La dirección perpendicular. O sea que si yo elijo I igual a 1 y J igual a 1, estoy viendo, ¿sí? Cómo es la distribución de masa alrededor del eje X, ¿sí? Pensando en la dirección perpendicular. En este caso, la dirección perpendicular es la única posible que sí, y toda la masa se concentraría, o sea, uno puede pensar que toda esta masa se concentra en una sola, por acá, ¿está bien? Y esa sería la distribución, ¿sí? De masa a una cierta distancia del eje X. Esto, ¿sí? Esto se los debo. También eso, además podríamos meterlo directamente en la clase de mecánica, porque ahí va perfecto la clase de mecánica, hacer un apartado y explicar bien tensor de inercia dentro de la misma clase de mecánica. ¿Está bien? Pero bueno, con el tensor de esfuerzos uno puede tener una noción más o menos, ¿sí? De lo que es un tensor de un rango mayor que uno, que es siempre uno el que evita explicar porque es más difícil de entender. O la explicación siempre termina siendo muy matemática. ¿Ok? Estos sigmas que están acá tienen unidades de fuerza sobre área, ¿sí? Y la fuerza está bien definida, son fuerzas de compresión o fuerzas, eh, estas serían fuerzas, una especie de fuerzas de rozamiento, fuerzas de silladura, fuerzas cortantes, y el área también está bien definida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que uno lo que tendría que hacer es ir a estudiar este caso
de transformación general para entender todos los casos a la vez. ¿Mm? Cuando uno plantea esa transformación general, sí, para hacerlo simple, uno lo que puede hacer es plantearlo en dos dimensiones. ¿Mm? Entonces pensemos x, y, una transformación de coordenadas que vaya de x, y a, ¿qué habíamos elegido? Pipsi, ¿sí? Y veamos qué pasa ahí, en esa transformación de coordenadas, ¿sí? Y esto es absolutamente general. Esta transformación de coordenadas, está bien, estamos en dos dimensiones, podrían ser rotaciones, podrían ser transformación de coordenadas cartesianas esféricas, ¿sí? Podría ser todo lo que pueda cubrir en dos dimensiones. ¿Está? Entonces, em, entonces lo que va a surgir acá sí necesariamente va a surgir la idea de lo que es, son dos conceptos. Un concepto que se llama covarianza y contravarianza. ¿Mm? Así como tratar de ver cómo surgen esos dos conceptos. Y de manera completamente general van a surgir productos escalares o productos, ¿sí? También va a surgir cosas que son productos eh, escalares, ¿sí? O que se llaman, ahora van a ser tensoriales. No, este sería contracciones. Entonces, si yo quiero calcular la norma de un vector, esa norma se va a calcular de esta manera, ¿sí? No, está bien, ahora me dicen, che, ¿dónde saco esto? Esto es lo que voy a explicar, voy a tratar de explicar. Productos externos, esto también se llama interno, y producto externo, estos se llaman productos también tensoriales. ¿Mm? Entonces aparecen cosas como la diada, ¿sí? Que ahí el otro día me la estaban mostrando. En la diada, por ejemplo, si yo hago un producto externo así, ¿m? Y le calculo la componente IJ, eso va a ser AI por AJ. Esto no hace falta que sea eh, el mismo. Y son operaciones que son importantes porque me pueden reducir el rango de un tensor o agrandar el rango de un tensor, ¿sí? O sea, en este caso, fíjense que en el producto interno yo tengo... ahora estamos hablando quizás un poquitito de memoria, esto se los digo para que lo tengan de memoria y después cuando lo vean, ¿sí? Lo entiendan. En el producto, fíjense que en el producto interno uno lo que hace, uno tiene un vector y a partir de un vector obtiene un número, ¿sí? Un número es un escalar y es un tensor de rango cero, se le dice. ¿Está bien? Y ahí redujo el rango del tensor en uno. ¿Está bien? Con esa operación. Y con los otros productos, ¿sí? Obtenemos tensores de mayor rango a partir de tensores de menor rango. Por ejemplo, acá el B y el A y el B se suponen de rango 1 y uno crea de la nada, ¿sí? Un tensor de rango 2, ¿sí? Que es este bicho que aparece acá. Y lo bueno de todo esto es que estas operaciones, ¿sí? Aseguran que lo que uno crea siguen siendo tensores, que son cosas que transforman apropiadamente. Este, ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. alguna... Hay una tercera interpretación, hay otra, la más importante que no la dije, de qué es un tensor, este, es, es una cosa que me permite a mí describir las leyes físicas, ¿sí? Eh, bueno, lo vamos a explicar después. ¿Sí? Uno tendría que generalizar esto que les voy a decir. Por ejemplo, si uno quiere pensar en transformaciones que son de rotación, ¿sí? Uno tendría que, o sea, las rotaciones, la física tiene que ser invariante ante rotaciones, ¿ok? Si no, no tendría sentido hacer física. ¿Mm? O sea, si yo roto un sistema y la física me cambia, soné, ¿no? No se puede vivir ahí. ¿Por qué no se puede vivir? Porque vamos a estar perdidos, digamos. Cada cosa que hagamos va a ser diferente, ¿sí? Los experimentos van a salir diferentes en un sistema que, se imaginen que los experimentos salen diferentes, ¿sí? En función de la rotación del sistema, no sé, o sea, no podría surgir nada ahí. Ninguna, ¿sí? Ninguna ley. ¿Mm? No sé, digo, supongo, ¿no? Sería muy loco todo. Entonces, O sea, como yo, tener una ley para tu sistema rotado, pero tendrás que cambiarlo y claro, de otra forma. claro, te perderías, digamos, ahí es como que no tenés nada de dónde agarrarte. ¿Sí? Cuando vos empezás a ver ciertos patrones que se van cumpliendo, te vas agarrando de esos patrones y los formalizás y obtenés un montón de cosas. Ahora, si vos tenés que la física sería caótico, todo, no, ¿sí? No sé, quizás sí, yo qué sé, la primer pensamiento que se me ocurre. Pero bueno, como vos ves el patrón de que la física tendría que ser igual, ¿sí? En los sistemas que no están rotados con los sistemas que están rotados, ¿sí? No digo los sistemas rotantes, porque ahí estaríamos con las, ¿sí? Fuerzas inerciales. Estoy pensando en, ¿sí? Vos haces un experimento mirando al norte y otro experimento mirando al sur. Te tendría que dar lo mismo, o al este. Entonces, si vos trabajás con tensores definidos desde el punto de vista de la transformación de las rotaciones, ¿sí? Trabajar de esa manera te asegura que todas las leyes físicas que vos escribís usando tensores, si se cumplen automáticamente en los sistemas sin rotar y los sistemas rotados. ¿Ok? ¿Se entiende? Por ejemplo, Newton, a Newton en el sistema rotante yo lo podría escribir así, a nivel de componentes, en el sistema no rotado, masa por eh, masa por, vamos a poner, vamos simple, vamos a hacer, masa por P punto sub I, eso sería la ley de Newton en el sistema sin rotar. ¿Sí? Sí, bueno, si yo me aseguro que el P y el F son tensores, si F y P son tensores, ¿sí? O sea, lo tengo que asegurar de alguna manera. ¿Mm? Si P y F, automáticamente, entonces, ¿sí? Es automático que F' sub I es igual a P' sub I punto. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, no tengo necesidad. O sea, si yo hiciera una física sin tensores, yo tendría la necesidad de probar la ley de arriba y probar la ley de abajo para cada sistema que esté rotado. Imagínense que por lo menos tendría que hacer 360 experimentos diferentes, por uno para cada la rotación de un grado, ¿no? Si soy bueno. Si yo trabajo con tensores, automáticamente eso se asegura. O sea, esto no hace falta, no hace falta, si quieren hacer esa experiencia, ¿no? O sea, esta experiencia o esta ley me asegura la otra. ¿Ok? Eso también es, o sea, un concepto importante para entender lo que es un tensor y su importancia. ¿Mm?
Además, obviamente, decir que es independiente, o sea, las leyes, o sea, esto es una forma de decir que las leyes físicas son independientes de la matemática que use para describirlas. Puede dar a entender que la matemática no importe. Sí importa, porque si vos elegís un sistema de coordenadas apropiados, en ese sistema de coordenadas, eso está, lo ven en mecánica, ese sistema de coordenadas eh, te va a ser el apropiado va a ser el que exprese mejor la simetría del sistema. ¿Ok? Bueno, si usas un sistema de coordenadas esféricos o un problema con esferas, ¿sí? Seguramente va a ser apropiado. Con simetría esférica. Bueno, vayamos entonces a esto, a la cuenta. ¿Mm? Entonces, para entender bien lo que es un tensor, primero tenemos que entender bien cuáles son las ventajas, ¿sí?, de saber transformar bien de un sistema de coordenadas a otro. Saber transformar bien de un sistema de coordenadas a otro significa entender, ¿sí?, qué pasa con, por ejemplo, con lo que pasa con un vector. Si uno lo expresa en un sistema de coordenadas o en otro, ya sabe que el vector en sí no tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, veamos. Supongamos entonces un caso sencillo de dos dimensiones. Uno podría tener esto, o sea, el cartesiano. ¿Mm? Este cartesiano, si quieren, con el origen acá. No importa tanto por ahora el origen. Supongamos que en el sistema, o sea, piensen a X, ¿sí? O sea, la dirección X es una dirección donde el y se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa curva. La dirección Y es una curva donde el X se mantiene constante. ¿Ok? Uno podría pensar que si yo quiero cambiar de sistema de coordenadas, en ese sistema de coordenadas vamos a tener curvas donde... Ahora voy a seguir la dirección de, por ejemplo, una curva donde el phi crezca, ¿sí? Y uno puede pensar que en esa curva el psi se mantiene constante, y voy a tratar de darle la dirección de una curva donde el psi crezca y el phi se mantenga constante. ¿Ok? Y nosotros tenemos como información cómo es o sea, como dato tenemos cómo son las funciones. Phi de xy es dato. Y cómo son las funciones psi de xy y dato. Y también tenemos información de cómo son las funciones inversas. ¿Mm? Podemos invertir las funciones, son lindas. Eso es información, digamos, de la que disponemos. Porque queremos ir de un sistema de coordenadas a otro y sabemos cómo es el otro sistema de coordenadas. ¿Está? Entonces, en este punto, ¿sí? En este punto hay una base, hay un vector tangente. Este vector tangente lo podríamos llamar tangente de phi. Y en el otro, ¿sí?, en la dirección de psi, tenés otro vector tangente que es tangente de psi. ¿Mm? Y con la información, con los datos que disponemos, podemos saber con los datos que sabemos, podemos saber qué fórmula tienen. ¿Mm? Y la fórmula que tienen es, voy a escribir acá, después cualquier cosa si se abruma, si se junta todo. Esto es la derivada con respecto a, ¿sí?,
ahí fíjense que lo que estoy dejando constante es phi, ¿sí? Y estoy variando psi. ¿Se entiende eso? O sea, estoy considerando al x y al y como función de phi y psi, ¿está bien? Es como una curva que está parametrizada con el psi y estoy derivando con respecto a psi. ¿A dónde? En este punto. ¿Sí? En el punto, si quieren, en el punto O. ¿Mm? A esto comúnmente se lo escribe, van a ver si ven tensores en algún lado, a esto se lo escribe así, se lo define de esa manera. Que puede llegar a ser confuso porque no especifica bien dónde, ¿sí? Le pongo todos los simbolismos. A veces en algunos lados se lo escribe así, ¿sí? Indicando que el proceso es ese, nada más. ¿Se entiende esa fórmula? El... Nadie me contesta. Sí, sí, se Sí, entiende. se entiende. Acá tenemos esto. Y esto también se lo pone 4, 5, 6. ¿Sí? Se lo escribe así. Obviamente se evalúa en el punto donde estamos, ¿sí? Interesados. Este punto sería x0, y0 o phi0, psi0, ¿no? Se entiende que es un punto determinado. Entonces, ahí fíjense que tendríamos, ¿sí? Inicialmente una base cartesiana que sería x versor para este lado, y versor para este lado. Linda, porque es linda porque es ortogonal, no tenemos ningún problema. Y ahora pasamos a una base que justo ahí parece tener 90 grados, pero no tiene 90 grados. Una base oblicua, digamos, donde ¿sí? los vectores que vamos a usar para representar, los versores que vamos a usar para representar los vectores, ¿sí? No son ortogonales. Entonces se enquilomba todo y entender bien cómo uno puede tratar esos sistemas de coordenadas oblicuos, ¿sí? Me parece que es la clave de todo. Bien, entonces, tenemos eso. Ahora fíjense, en vez de elegir esas curvas, yo podría haber elegido, ¿sí? En las curvas, elegir esos versores tangentes, yo podría haber elegido también los versores gradientes. Los versores gradientes son los versores que, sí, que apuntan en la dirección normal a las curvas, ¿sí? De phi constante o psi constante. ¿Sí? En este caso, podría haber elegido, fíjense, el phi crece hacia la derecha, o sea que el gradiente de este estaría acá. ¿Está bien? Eso sería el gradiente de phi, ¿sí? Evaluado en, ¿no? En phi 0. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser normal a phi. Tiene que ser normal a una curva de phi constante. ¿Sí? El gradiente, ¿se acuerdan que es normal? ¿Sí? Y a ver, y el otro, ¿sí? Tendría que ir en la dirección también de phi creciente y sería por acá. Y esto me están dando 90 grados, o sea, casi, bueno, vean, gradiente de phi. ¿Sí? No son ortogonales, ¿eh? Pues si no se borra toda la explicación. ¿Está? Yo podría usar, si yo quiero describir cualquier vector, un vector de velocidad, pónganle, yo puedo usar la base negra o la base roja. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que esas dos bases están muy relacionadas. Es más, de acá del mismo gráfico uno podría entender que acá hay 90 grados, ¿sí? Y acá hay 90 grados. O sea que del mismo gráfico saldría esta información, que uno tendría que probar, que vamos a ver,
que tangente de phi, producto escalar. ¿Sí? Eso sería una especie de... Yo dije versor, pero no es un versor porque no tiene norma 1. ¿Está bien? Sería un vector. T de phi por gradiente de phi es igual a 0, son ortogonales. T de psi por gradiente de phi, eso va a ser igual a 0, son ortogonales. Y esto no se ve del gráfico. T de phi por gradiente de phi es igual a 1. ¿Mm? Y T de psi por gradiente de psi es igual a 1. Vamos a ver que eso es así. ¿Ok? ¿Mm? Ese sería como una especie de resultado importante ya. Porque nos estás diciendo, che, no es posible formarse así bases ortogonales, son bases que no son ortogonales, pero le encontramos la ortogonalidad por otro lado. Es como que tenemos una base, otra base, que algunos llaman base dual, ¿sí? Y entre esas dos existe la ortogonalidad en este sentido. ¿Ok? La prueba es... Dani, ¿qué sería lo que se Sí. llama base dual? Y, o sea, si usas como base la tangencial, la dual sería la de gradientes, ¿sí? Y si usas como base la de gradientes, la dual sería la tangencial, Ah, listo. ¿ya? Pero es un nombre nada más, que no dice nada. Ah, sí, sí, lo mismo, no hecho la línea igual a eso. Bueno, ahora uno podría decir, bueno, ¿y dónde sale esto? Bueno, la prueba es esta, digamos. Imagínate que vos te parás, o sea, vos tenés un, un phi evaluado ya, un phi 0, ¿sí? Y a ese, un numerito, ¿sí? Que después en realidad va a variar, así que esté evaluado, hay que tomarlo entre comillas. A ese número evaluado vos lo podés pensar como una función, ¿sí? En un lugar particular, x0, y0, ¿está bien? Y esto a la vez lo podés pensar al x como, como una función evaluada en phi 0 y psi 0. Y lo mismo para y phi 0 y psi 0. Es como aplicar en dos dimensiones ¿sí? La composición de funciones para obtener lo mismo, ¿no? Pero acá estaríamos pensando que los phi, los psi, los x y los y son recetas, ¿sí? Y el phi 0, x0, y0 y psi 0 son números ya, ¿ok? Si vos aplicas la receta de esta manera, vas a obtener el mismo número phi 0, ¿sí? Eso está, ¿no? Ahora, si al phi 0, en vez de pensarlo como número, lo pienso como variable, pero al phi, al x y al y y al psi lo sigo pensando como recetas, ¿sí? Yo podría hacer esta operación, que es derivar phi 0 con respecto a phi 0. ¿Mm? ¿Eso cuánto me va a dar? Eso me da 1. Yo podría hacer esta operación, derivar phi 0 con respecto a psi 0, eso me tendría que dar 0. Y si yo hago la cuenta usando, ¿sí?, la composición de funciones ahí hecha arriba, me queda la derivada de phi con respecto a x, ¿sí?, evaluado en 0, ¿sí?, la derivada de x con respecto a phi, evaluado en 0, más la derivada de phi con respecto a y, evaluado en 0, 0, ¿sí?, y la derivada de y con respecto a phi. ¿Está bien? Y a esto vos lo podés ver como el producto escalar de la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y, evaluada en 0 por, ¿sí? Y acá me quedé corto,
acá la derivada de x con respecto a phi y la derivada de y con respecto a phi, evaluada en 0. ¿Sí? Esto es, fíjense que esto es gradiente de phi y esto es tangente de phi. ¿Y cuánto da? 1. ¿Mm? Y acá hacemos la misma, ¿sí? El mismo razonamiento, y acá lo que vamos a tener es que acá quedaría gradiente de phi por tangente de phi igual a 0. ¿Se entiende? Usamos simplemente la composición de funciones para obtener lo mismo. ¿Mm? Y si hacemos lo mismo para el psi, eso me va a dar 0. Eso va a implicar, ¿sí? Que, y acá va a ser al revés, gradiente de psi por tangente de phi va a ser igual a 0. Eso va a ser gradiente de phi todo evaluado en 0 por tangente de psi igual a 1. Que era lo que estamos marcando ahí. ¿Se entendió? ¿Lo hice muy rápido? No, no, está bien, Dani. Va bien. Bien. Entonces, tenemos eso. El próximo paso sería, bueno, ya sabemos cómo, o sea, esto es importante, entonces uno tendría que decir, bueno, ya tenemos la posibilidad de representar cualquier vector A usando la base cartesiana. Si usamos la base cartesiana, uno podría decir AX por X versor más AI por Y versor, pero también podríamos usar, ¿sí?, las bases esas que encontramos recién. Entonces uno podría poner el A usando la base tangente. Acá voy a escribir algo después. Y acá el A usando la base tangente en la otra dirección. Entonces yo le tengo que dar un nombre a ese A, a la componente de ese A. Ese nombre, acá es como que estoy anticipando un poquitito lo que va a pasar después, pero le voy a poner el phi arriba y el psi arriba. ¿Por qué? Porque lo tengo que distinguir de alguna manera si uso la otra base. La otra base sería la base gradiente, ¿no? Gradiente de phi más gradiente de psi. Entonces, A, para distinguirlo del de arriba, porque no tienen que ser iguales, porque las bases son diferentes, le voy a poner el phi abajo y el psi abajo. ¿Se entendió? O sea, porque lo puse así porque son diferentes. Una forma de diferenciarlo sería eso. Después, digamos, vamos a ver que se usa como norma esa forma de diferenciar las cosas. Bien, entonces digo, y todo esto siempre es el mismo vector, ¿no? Porque dijimos que el vector tiene que ser independiente de la forma en que uno, ¿sí?, lo describe. Listo, entonces, fíjense, de acá sale algo interesante. ¿Qué pasa si yo quiero averiguar las componentes estas? O sea, por ejemplo, si yo quisiera averiguar cuánto vale AFI con la componente de arriba. Yo lo que tengo que hacer es a la base, al vector A, multiplicarlo por cuál. ¿Sí? Yo agarro y lo multiplico por, a ver, tengo 4 candidatos. ¿Sí? Tangente de, o sea, tangente de phi, tangente de psi, gradiente de phi, gradiente de psi. ¿Sí?
Fíjense qué pasa si yo lo multiplico por El gradiente de phi puede ser. gradiente de phi, ¿ok? Si yo lo multiplico por gradiente de phi, ¿sí? Estos dos son perpendiculares, así que ese se da 0, ¿está bien? Y este con este da 1, ¿está bien? Y este con este da 0. ¿Ok? Tengo una forma de encontrar las componentes, pero uso, en vez de usar la base con la que uso para describirlo, uso la dual, ¿no? Y bueno, y así tendría los otros componentes. Pero quizás lo más importante, ¿sí? Es en este punto empezar a ver, digamos, si uno puede interpretarlo geométricamente y ahí ver por qué a uno se le va a llamar componente contravariante. A esto se les va a llamar, a los que tienen el índice arriba, ¿sí? ¿Qué índice arriba? Arriba, o lo que se llama supraíndice. Van a indicar componentes, ¿sí? Contravariantes. Ahora le voy a explicar por qué se le dice contravariantes. Que lo estuve buscando ahí, no lo encontraba en ningún lado. Índice abajo. Subíndice. Le llaman componentes covariantes. Entonces, supongamos que yo tengo, ¿sí? mi vector. Este sería mi vector t psi y este sería mi vector t phi. Y mi vector A es este. Entonces, ¿sí? Y este es un sistema de coordenadas oblicuo, ¿sí? Que, bueno, que es producto de hacer ese cálculo de la transformación de la coordenada cartesiana curvilínea en ese sentido que hicimos acá arriba. Si uno tiene eso, fíjense que y uno piensa que este A es construido de esta manera, usando los vectores tangentes. A phi por tangente de phi más A psi por tangente de psi. Simplemente como esto está dado de esta manera, uno tendría que trazar las paralelas, ¿sí? Esto que está acá sería A phi por tangente de phi, ¿ok? Y la otra sería, si no sé si lo hago bien, esto sería A psi tangente de psi. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, fíjense que si yo, suponete que a mí se me ocurre duplicar el vector tangente de phi, lo duplico, ¿está bien? Si yo lo duplico, esto sería equivalente a multiplicarle un 2 acá, ¿sí? Para que el gráfico me dé lo mismo, a esto yo lo tengo que dividir por 2. ¿Está bien? O sea, que si, si yo estiro la escala, digamos, o sea, multiplico por 2, ¿sí? La base, ¿sí? Las componentes contravariantes
se dividen por 2. Por eso mismo se llaman contravariantes. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, varían de manera contraria a la base tangente, o a la base que esté usando, en este caso la tangente. Por eso se llaman contravariantes. ¿Está? Así es. En cambio, la covariante, fíjense que la componente covariante, a ver, por ejemplo, la covariante en phi, a ver en qué lugar se dibuja mejor. La A phi, la covariante, se obtiene de multiplicar A por, a ver, lo vemos acá arriba, ¿sí? Lo tengo multiplicado por la tangente de phi, ¿no? O sea, sería el producto escalar este. El producto escalar ese me daría... ¿No es la tangente de psi? No, fíjate. Si yo acá lo multiplico a todo eso, lo multiplico por tangente de phi, ¿sí? Este con este da 0 y ese con ese da 1, ¿no? Sí. Entonces me queda ese. ¿Mm? Entonces, a ver, uno podría decir, bueno, a ver, acá voy a decir, o sea, supónganse que para simplificar, voy a meter más ruido acá, pero supónganse que este tiene norma 1. Si tiene norma 1, ¿sí? Esto da exactamente acá. Esto sería phi. Esta cantidad que está acá. ¿Mm? ¿No? Si T de phi norma 1. Ahora, si es de norma 2, ¿sí? Ese a phi se me va a ir al doble del lugar, ¿no? O sea, se va a ir para allá. ¿Sí? A phi si la norma es 2. O sea, si el módulo del vector tangente es 2. ¿Está bien? Entonces uno podría pensar, ¿sí? Que a medida que uno va cambiando la norma del vector, o sea, la magnitud del vector tangente t phi, ¿sí? El a phi, el a sub phi, o sea, la versión covariante, ¿sí? Varía de la misma forma. ¿Está bien? Voy a borrar eso porque me va a confundir después un poquitito más. Entonces voy a usar directamente la misma ecuación, ¿sí? El a se mantiene fijo, porque es el vector que estamos usando. ¿Está bien? Voy a dejar escrito solamente ese. Sí. ¿Está bien? Pero bueno, si el módulo del vector t de phi es 2, se va a la derecha, sí, el doble de distancia, ¿no? O sea, ahí, esto lo que muestra, ¿sí? Esto muestra que a phi varía de la misma forma que t de phi. Por eso se le dice componente covariante. Covaría de la misma forma sería.
¿Ok? Bueno, ese es la situación previa para que uno empiece a definir las cosas un poco más formalmente, ¿sí? Pero la base es esta. La base está en que si uno usa coordenadas curvilíneas, uno tiene en cada punto del espacio tiene una base tangente, que depende del punto, y una base gradiente. Y esas dos bases son duales. ¿Sí? Se toma como, ¿sí? Como opción decirle a la base tangente base covariante, ¿sí? O sea, se toma como base covariante a la tangente, ¿sí? Y se expresan las cosas de esa manera. Uno podría, o sea, hacer este mismo proceso en n dimensiones es lo mismo. eh, o sea, generalizamos. Uno puede pensar que mis coordenadas, voy de las coordenadas cartesianas, que ahora las podría llamar x1, x2, ¿sí? Hasta xn, e ir a unas coordenadas curvilíneas, que las podría definir con una barra, un prima. Yo prefiero la barra porque el prima se me mezcla con los índices. ¿Mm? X barra 2, x barra n. Quizás tendría que haber. Bueno, no importa, lo vamos a hacer acá. Este antes era el phi, este antes era el psi, ¿ok? Acá podría aparecer un x, o sea, acá podría aparecer un xn más 1 si uno trabaja, ¿no? Proyectando algo, por ejemplo, de 3D en 2D, ahí aparecen lo que se llaman las variedades ahí. Pero bueno, vamos a meternos en un tema más, quizás, no, es lo mismo, digamos. Pero entendamos esto. Si uno tiene esto, mantiene la dimensionalidad en la transformación, eh, ¿sí? Tendríamos este caso general. ¿Sí? Y en ese caso general, uno podría definir, por ejemplo, si se queda en este caso, en el caso cartesiano, ahí las componentes covariantes y contravariantes se confunden, porque como son, ¿sí? Es todo ortogonal, ¿sí? Un vector A, vos lo podés describir usando, es lo mismo esto, porque ¿sí? Acá tendrías el inversor, ¿sí? Vamos a poner tangente de I es igual a A sub I por gradiente de I. También estas dos cosas coinciden, entonces acá obtenés, esto siempre termina siendo el inversor, ¿está bien? Entonces acá en el caso cartesiano no pasa nada, vos podés escribir, ¿sí? No, ¿sí? Las componentes covariantes y contravariantes son las mismas, simplemente porque los versores son los cartesianos. ¿Mm? O sea, la base es cartesiana y por ser cartesiana son los versores de siempre. Y en el caso curvilíneo, ¿sí? Uno lo que hace es, en el caso cartesiano esto también lo puede hacer, es definir esto. Definimos la base. ¿Sí? En este caso la base, uno podría decir que la base tangente se define así y la base gradiente se define así. ¿Mm? Hay una Acá, pregunta. sí, Ahí en la cartesiana, eso que pusiste que las tangentes coinciden con los gradientes, ¿no coinciden para índices diferentes? O sea, el tangente 1 no es igual al gradiente 2. no. Fíjate que acá, a ver, ponerle el caso general, no era así, ¿no? No, no, pero en cartesianas Eh, te digo. y en cartesianas hacemos así, mirá. Porque el tangente 1 es Este, el tangente X. claro, Y el tangente gradiente X, 1 es perpendicular a X. no.
A ver, tangente de x es la derivada con respecto a x de x y, ¿no? Sí. Eso da 1, 0, 0. Y el gradiente de x, ¿sí? Es gradiente de x, gradiente de y, ¿no? Aplicado al x, ¿sí? Y eso da 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entiendo la confusión. La confusión está acá. La confusión está acá. ¿Ves? Acordate cuando escribimos esto así, ¿no? Una curva y es una curva donde x es constante, ¿sí? Entonces, si vos le sacás el gradiente a esa curva donde x es constante, ¿sí? Te da la dirección y, ¿sí? Pero vos lo que estás haciendo cuando haces el gradiente, ¿sí? A ver, me confundí yo también. O sea, a ver, estamos acá, ¿no? Está claro que esta dirección, voy a ponerle otro colorcito. Esta dirección, ¿sí? La podés considerar como tangente de x, Sí. ¿ok? Y si querés calcular en ese punto, mismo punto, el gradiente de x, ¿sí? El gradiente de x lo calculás en las curvas donde el y es constante. Porque cuando vos haces... pará, a ver, déjame pensar. Eso no, eso lo haces con... Entonces sería así, ¿está bien? Y el gradiente de x... ¿m? Este... No se calcula donde x es constante. Sí, Bueno, entonces está bien, pues x es constante en el eje y va a ser perpendicular al eje y. claro, está. ¿Ok? Ahora sí. Sí, En el me caso confundí yo coincidente también es de la raro. misma. Claro, claro, o sea, si vos lo calculás acá, ¿no? En todos estos lugares te da, particularmente en el punto donde estás bien. Perfecto, me había asustado, che. Bueno, esto es lo que pasaría en cartesianas, ¿sí? Y fíjense que acá estamos definiendo esto, digamos, que en este caso coinciden, ¿sí? El E sub i y el E, es decir, el E supra i y el E sub i son lo mismo. En este caso, vamos a definir el E sub i como la tangente en la coordenada i y vamos a definir el E supra i como el gradiente. ¿Sí? Pero vamos a ponerle barra para indicar que estamos usando la coordenada curvilínea. ¿Está bien? Y acá, para ser un poquitito más correctos, vamos a ponerle eh, x barra i. ¿Mm? Bueno, esa sería una definición, ¿sí? Definimos ¿sí? La base tangente como una base covariante, ¿sí? Y la base gradiente como una base contravariante. Entonces, ahora cualquier vector uno lo va a poder escribir, ¿sí? Como A barra, porque estoy usando las curvilíneas, el barra es, por eso es, bueno, no nos queda otra, ¿sí? Que usar la barra acá, barra, y barra. ¿Sí? Simplemente recordar que, ¿sí? La base covariante es la tangente y la contravariante es la gradiente. Este,
Listo, entonces acá ya no te podemos decir más nada porque estos dos no son, o sea, eh, no son iguales, ¿sí? El E sub I barra es diferente a el E supra I barra. Lo que sí podemos decir es que son ortogonales en el sentido que se vio arriba. ¿Mm? Entonces, eso me sirve mucho a mí para, o sea, acá en general la idea después, cuando uno sigue para adelante, la idea es deshacerse de las bases. Las bases, oye, eso es casi políticamente incorrecto, ¿no? La idea es deshacerse de las bases, ¿sí? Y trabajar con las componentes. Esto estoy anticipando un poco lo que sucede más adelante con las componentes. Entonces va a ser muy difícil cuando vean cuentas que en las cuentas se meta la base. Puede llegar a aparecer si uno quiere decir de manera teórica, expresar bien que lo importante son los tensores, ¿sí? Y trabajar con las componentes de los tensores simplemente es trabajar en una representación particular. ¿Está bien? Pero uno lo que siempre hace es trabajar en una representación particular, ¿sí? Y por ser tensores, ¿sí? Las fórmulas o las leyes que uno obtenga funcionan en cualquier otra representación. ¿No? Bien, entonces, vamos a llegar quizás a lo más importante de hoy, que sería el tensor métrico. Obviamente me voy a quedar corto. Entonces, fíjense, uno podría preguntarse, ¿cómo hago para obtener las componentes covariantes a partir de las contravariantes? Y acá va a aparecer una regla importante de cómo subir y bajar, o sea, subir índices covariantes, porque los índices que suben son los que están abajo, ¿no? Índices covariantes o bajar índices contravariantes. ¿Cuál es la reglita que surge de todo esto? Es la siguiente. Bueno, imagínense, nosotros estábamos que A era, dijimos, A barra I por I, y a la vez este A era A barra I arriba por E y abajo. Entonces, si tenemos esto y queremos obtener el A sub I, dijimos que el A sub I, ¿sí? Salía de multiplicar esto, ¿sí? Por el E I. Eso va a ser A sub I, ¿no? Lo habíamos visto antes, ahora con otra notación. O sea, ahora ya lo estamos independizando de las tangentes, los gradientes, ¿sí? Este sería un gradiente, ¿sí? El E supra I, y con eso se obtendría eso. ¿Ok? No, es el de abajo, ¿no? Me confundí. A ver, un
un segundito, voy a callar al perro. Lo voy a... ¿Está bien eso que hice al final? ¿Está bien eso que hice al final? ¿Sí o no? Multiplico... Dígame. Si multiplico, porque... Multiplico a esto por E sub I. ¿Está bien? Esto lo pienso como JJ. Acá me queda entre estos dos un delta y J, ¿no? Porque sabemos que son base dual. ¿Sí? Y ahí me sobrevive el AI, ¿no? Entonces tengo esto. Me había confundido al principio. Entonces, si yo a esto lo escribo como, ¿sí? AI, vamos a poner J porque si no, no puedo usar el índice I, pues ya estoy usando ahí. A J, J, por eso subí, eso me queda A barra I. ¿Sí? Y esto que está acá se define como el tensor, o sea, esto yo lo puedo ordenar un poquitito, voy a ordenarlo porque si no va a confundir. Entonces me queda que A barra I es igual a a J, está bien, así está bien, por E J I. Esto se define como el tensor métrico, ¿sí? Un tensor que se llama tensor métrico. G, ahora vamos a explicar, lo estamos explicando un poquitito todavía bien lo que es un tensor, ¿sí? Esto es, que después vamos a entender bien que es un tensor métrico, GJI, ¿sí? El G y J se define como el producto, ¿sí? de la base, ¿sí? Realizado en la base covariante. ¿Sí? Y este tensor es el que de manera práctica me sirve para subir y bajar subíndices. En este caso, lo que hicimos es, teníamos un índice arriba, ¿sí? Le multiplicamos, esto sería una especie de contracción tensorial, así que aparece un índice arriba, otro índice abajo, esto me da otro que se llama la con subida abajo, ¿sí? Tendríamos que poner barra, ¿sí? Pero si estamos ya sabiendo que estamos trabajando en las coordenadas curvilíneas, podemos olvidarnos de la barra, ¿sí? Y entonces quedaría así. Fíjense que el I queda siempre abajo y el J aparece una vez arriba y una vez abajo. Esto es lo que se llamaría, ¿sí? Una contracción de Ahí índices. si tenés subíndice y supraíndice, no hay sumatoria implícita nunca, ¿no? Acá la sumatoria está implícita No, ¿cómo que sumatoria? sobre J, ¿sí? O sea, Acá también hay una funciona con los supraíndices. Claro, sí, siempre, o sea, fíjate que acá, cuando yo lo escribo así, ¿m? Sí, estoy asumiendo una sumatoria, ¿sí? Acordate que esto viene de acá. Claro, sí. A ver, cuando yo lo escribo acá sin sumatoria es porque estoy trabajando con phi y psi. eh, Acá, ¿sí? Fíjate ahí, ¿ves? Ahí no tengo sumatoria porque todavía no trabajé con índices, ahí lo estoy exponiendo explícitamente. El i igual a 1 sería phi y el i igual a 2 sería psi, ¿está bien? Pero, o acá, ¿sí? En el gráfico. Ahí hago la sumatoria explícitamente porque no estoy trabajando con índices todavía. Pero ya cuando llego acá y lo generalizo, ¿sí? Ya acá empiezo a trabajar con sumatoria.
Arriba y abajo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, listo, ahí tenemos eso. Y lo otro importante es, bueno, ya por lo menos tenemos qué es una componente contravariante, qué es una componente covariante, ¿sí? Tenemos que, desde el punto de vista práctico, para qué me sirve el tensor métrico. Desde el punto de vista formal, todo esto se presenta más bien en función de cómo uno lo mide distancias, por eso se le llama tensor métrico. Obviamente no vamos a poder explicar todo en un ratito, pero lo otro importante, con lo que uno podría terminar a hoy, ¿sí? ¿Cuánto vamos ya? 1 hora y pico, ¿sí? Lo que podríamos terminar de escribir importante es cuál es la transformación que define un tensor. ¿Ok? Entonces, responder la pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿sí? Algo que transforma apropiadamente. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, para presentarlo, imagínense que uno trabaja en cierta base, ¿sí? Puede ser cartesiana u otra, y obtiene una ley física. La ley física me dice que si yo tengo que B I por I J por A sub J K. Es igual, ¿no? Acá, supónganse que este AIJK, o sea, de lo que vimos nosotros, el AJK, con un índice arriba y un índice abajo, se obtuvo de hacer un producto externo o producto tensorial de este tipo. AJ, ¿sí? Y CK. No sé, ponele, ¿sí? Uno lo puede producir así. ¿Está bien? Pero uno se puede construir cosas de orden mayor a partir de cosas de orden menor. ¿Sí? Supónganse que y obtenemos una ley física que me dice que esto es igual a lambda, el J está contraído, ¿sí? Y K. Y obtuve esa ley. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que esa ley vale también en el sistema transformado, ¿no? En el sistema, no, en el mismo sistema, pero con una transformación de coordenadas. ¿Sí? Cuando transforme las coordenadas. ¿Cómo me aseguro? Bueno, eso yo me lo aseguro si cada una de esas cosas que está dando vuelta por ahí se comporta como tensor. O sea, me lo aseguro si digo que B, A y lambda son tensores. ¿Y qué significa que sean tensores? Significa lo siguiente. Y ahora vamos a explicar la base de por qué significa eso. Sí, significa que B barra y J, ¿sí? Es igual a vamos a definir. Después, ahora voy a usar esta letra porque si lo tengo que poner directamente con derivadas parciales puedo pifiarla, ¿sí? Así que lo voy a definir después. Lambda y alfa, lambda, j beta, por b alfa beta, a barra JK es lambda, fíjense que el J aparece abajo, o sea, el J alfa, acá el alfa y el beta hay sumatoria sobre índice repetido. Vale, voy a explicar qué es el lambda. El lambda sería la matriz de transformación, algo así como el jacobiano. No, es jacobiano, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado con los índices si están arriba y abajo. JK
J, y este sería el K arriba y el beta abajo, ¿sí? Y acá sería una alfa beta. ¿Mm? Y el lambda y K, bueno, lo mismo que el B, ¿no? Acá puedo usar los índices como quiera, ¿eh? Cuando dice el K podría usar J, no importa. Pero bueno, ya lo usé así, alfa, lambda K, beta, ¿sí? Lambda, alfa, beta. Bueno, entonces, esto sería ¿sí? Esto sería la definición, o sea, cómo yo me aseguro de que estos son tensores, ¿sí? O sea, yo tendría que, para decir que B, A y lambda son tensores, ¿sí? Cumple esto. O sea, ¿por qué cumplen esto? Uno dice, bueno, yo tengo que andar comprobando eso cada vez que quiero mostrar que son tensores. En realidad, ¿sí? Uno parte de unos tensores básicos, los va extendiendo y en la forma en que lo extiende ya está asegurado que lo que va construyendo son tensores, así que no hace falta hacer esa prueba. Pero si uno arranca de cero, tendría que hacer falta esta prueba. Ahora voy a decir que son los lambdas, ¿sí? Que son la matriz de transformación. Bueno, una vez que superan esta prueba, uno podría asegurar, entonces uno se asegura de que se cumple la ley en el otro sistema. B y J a barra JK igual a lambda barra IK. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? Esto también hay que mostrarlo, pero se muestra una sola vez. Imagínense que si uno reemplaza lo que está arriba, o sea, si yo reemplazo 2 en 1, ¿sí? Si yo reemplazo 2 en 1, me queda, del lado izquierdo me quedan 4 lambdas, ¿sí? ¿Sí? Dando vuelta. Bueno, esos 4 lambdas son como matrices de rotación y rotación transpuesta que se van cancelando entre sí y queda la ley original, expresadas en el nuevo sistema. ¿Está bien? 2 en 1 y queda eso. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora explico los lambdas. ¿Se entiende la idea de lo que es un tensor? Sí, Dani, va bien. Sí, sí. Si bien esto es muy matemático, ¿sí? Después, bueno, para cada caso particular va a tener una realidad física, digamos. Piensen si quieren en el tensor de esfuerzo, ¿no? Y en las transformaciones particulares que podrían ser las de rotación, como en la que hacemos mecánica. Pero esto es completamente general. Bien, ahora vayamos a ver qué es lambda. ¿Qué es lambda? Vayamos al caso sencillo. Si yo tengo un vector, dijimos que el A, uno podría plantearlo como, a ver, déjenme pensar bien. Dijimos que el A transformado, vamos a empezar con los vectores. El A transformado era A mu, podríamos escribirlo así, con emu. ¿Ok? Y ese emu y este amu podría obtenerlo de multiplicar, ¿sí? Esto por no. A ver, yo lo que quiero, me voy a guiar yo, me voy a ordenar yo solito.
Yo lo que quiero obtener es esto. Yo tengo un vector a mu y me gustaría obtenerlo a partir de, ¿sí? O sea, acá tendría que obtener algo, una matriz de transformación, y esa matriz de transformación tendría que estar aplicada, ¿sí? A la original, yo qué sé, a la alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pongo acá? ¿Mm? Ahora, yo tengo que explotar el hecho de que este A en el nuevo sistema de coordenadas se expresa de esta manera, ¿sí? Y en el viejo sistema de coordenadas se expresa de esta. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico, ¿sí? Esto que está acá, por derecha si quieren, a esto yo lo puedo pensar así. Perdón si me estoy haciendo mucho lío, vamos a ver si lo ordeno. A barra mu, E barra mu, esto es igual a beta por E beta. ¿Estamos de acuerdo con esa igualdad? Sí. ¿Sí? Sí, lo que no sé es por qué le pusiste beta, si con el alfa de arriba estaba. Bueno, ahora te vas a dar cuenta. ¿Estamos de acuerdo, Nico, Franco, Andrés, con esa igualdad? Sí. Sí, sí. Bien, lo multiplico por izquierda con E alfa. ¿Sí? Entonces me queda que... no, perdón. Ahora entiendo la pregunta de alfa, alfa. Lo multiplico por izquierda por... Y ahora le voy a poner por E mu. No, mu no lo puedo usar porque estamos como locos. E nu. ¿Sí? Entonces me queda... eh, barra nu. Y acá me queda a nu. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? No sé del todo ahí con Sí. el E barra mu por el E barra con ese pajarito raro. Claro. Eso no sé Nu. si. Nu. E mu barra por E nu. ¿Eso qué es? Es la delta, ¿no? Es 0 si mu es diferente de nu y 1 si mu es igual a nu. Pero ahí, por ejemplo, Dani, si vos hubieses querido multiplicar por el emu directamente, No, sin. no puedo porque ya lo estoy usando el mu. Claro, pero te queda el A mu de un lado y del otro lado te queda. Bueno, Claro, está bien. Entonces voy a decir para que me quede como arriba, yo lo que puedo hacer es acá borrarlo, ¿sí? Entonces pongo nu, nu, acá claro. pongo, acá pongo mu, ¿sí? Entonces me quedaría mu, mu. Y acá ya tengo más el formato de este que aparece acá arriba, ¿no? Entonces, el signito de pregunta este que está acá sería, ¿sí? E alfa por E barra mu. ¿Está bien? Y es más, ya le podría dar, ¿sí? El sentido, ¿sí? A esto lo puedo escribir, esto es así, a esto lo puedo escribir mu y alfa. ¿Sí? O sea, el signito de pregunta, mu, alfa es igual. Y ahí, bueno, me fijo que era, ¿se acuerdan que era eso? Era el gradiente, ¿no? El E barra era el gradiente, ¿sí? Con el mu arriba, ¿sí? Y ese gradiente, ¿sí? Es la derivada de x barra mu, ¿está bien? Con respecto al un gradiente, ¿no? Uno lo puede escribir así esto. Gradiente de R, o lo podríamos escribir
de esta manera. Gradiente en las coordenadas x1, x2, xn de x barra mu. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto que está acá es esto que está acá. Y el alfa ese es el 0,01 en el lugar alfa. 0, ¿no? Como nadie me dice nada, recordemos que el E barra mu, pero con el índice arriba. El E barra mu con el índice arriba, acá empecé a usar letras griegas, bueno. El E barra mu con el índice arriba, ¿sí? Es esto. ¿No? El gradiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno que me diga ok? Sí. Sí, ahí Genial. sí. El gradiente Genial. de x mu. Está. Claro, entonces esto, si yo hago ese producto escalar, ¿sí? El que sobrevive es este. Gradiente x barra mu, gradiente de x alfa. ¿Ok? Está bien. Claro, te queda ese solo término. Ese solo término. Ese sería la componente, ¿sí? Mu alfa de jacobiano. Otro día le voy a explicar por qué pongo el alfa abajo, ¿está bien? Pero uno se puede quedar con eso de arriba, así sin escribirlo con el jacobiano. Entonces, bueno, acá igual aparece arriba. Este sería mi lambda, ¿sí? Mu alfa, que yo había definido acá arriba. Esta sería la matriz de transformación. Entonces, perdón, este sería un tensor de transformación. Y que me sirve para expresar el A mu en las nuevas coordenadas, ¿sí? ¿Sí? Usando las viejas coordenadas. ¿Está bien? Entonces, en cada lugar donde aparece, ¿sí? I alfa, o sea, en estos lugares, en este, en este, en este, en este y en este, yo puedo usar esa definición, ¿sí? De lo que es el A mu alfa. Ahora, el problema aparece acá. Sí, pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos, ¿sí? Algo diferente, ¿sí? Que tiene los índices al revés. Y ese se obtiene, o sea, uno podría obtenerlo de esta manera. ¿Cómo obtengo el otro, digamos? Y con eso terminamos. El otro que sería el lambda j alfa, pero al revés. ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, entonces hago el mismo proceso que hice recién acá, ¿sí? Pero planteando esto. Yo quiero obtener ahora una componente covariante vieja. Vamos a volver al índice latino para índice, ¿sí? A partir, ¿sí? De la componente covariante nueva a partir de la vieja. Yo qué sé, vamos a poner acá JKL. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pongo ahí? Y hago el mismo análisis que hice antes. Antes pienso que el vector es AI por, vamos a ponerle J, es igual al, acá vamos a ponerle, esto es L, acá aparece una I, L, entonces pongamos acá AL por
EL, el viejo. Entonces yo acá tendría que multiplicar por algo. Multiplico por... ¿Qué multiplico? Por E barra y abajo, ¿no? Si multiplico por E barra y abajo, cuando se contrae, cuando se multiplique por esto, me queda, ¿sí?, un delta y J. Entonces acá esto se va a convertir en U barra I igual a L, y lo ordeno acá, ¿está bien? Por A sub L. O sea que esto que está acá sería lo que yo estoy buscando. ¿Mm? Y eso que está ahí, ahora la operación, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Ese que está ahí ahora es el tangente. El tangente, ¿sí?, era la derivada con respecto a x barra y, ¿sí?, de las coordenadas x, y, z, lo que sea. O sea, escrito ahora como lo teníamos era x1, x2, xn, ¿sí? Y esto sería un producto escalar por eso, LL. Ahora, SL era, ¿se acuerdan que el L arriba o el L abajo era lo mismo? Era el cartesiano, los versones normales. Esto era 0,0 en el lugar L, 1, 0. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar igual, me va a decir que ahí es igual a la derivada de x L con x barra y por AL. A esto es lo que yo llamo lambda LE. ¿Sí? Que es lo mismo, este sería el jacobiano, pero de la transformación inversa, ¿no? Porque los x barra están abajo. ¿Mm? Y esto simplemente es una anotación que esté el L abajo y el arriba, pero es para mostrar consistencia en lo que quiero obtener a partir de las coordenadas iniciales, ¿no? Acá lo puse mal, perdón. Esto sería así. Era esto lo que quería obtener, ¿eh? ¿Mm? Entonces, el primer índice abajo y el segundo índice arriba. Cuando vos tenés el primer índice abajo y el segundo índice arriba, ¿sí?, eso tiene que ver con la transformación inversa, o el jacobiano de la transformación inversa. ¿Estamos? Bueno, espero que cortemos el video y me cuentan si les sirvió